Estuve muerta 12 minutos y vi registros que ningún hospital puede guardar. Lo que descubrí destruyó mi ateísmo de 15 años. Mi nombre es Francisca Jiménez, y durante 15 años, mi bata blanca fue mi armadura contra todo lo invisible. Nací en la zona 7 de Ciudad de Guatemala, en una casa de bloc donde el sonido de las tortillas palmeándose competía cada mañana con las oraciones en voz alta de mi madre frente al altar de la Virgen de Guadalupe. Desde niña aprendí que en mi familia había dos religiones: la católica devota de mamá, que encendía veladoras para cada necesidad, y la científica mía, que solo creía en lo que podía comprobar con mis propios ojos. Recuerdo el día exacto en que decidí ser enfermera. Tenía 12 años cuando mi hermano menor, Carlitos, casi murió de dengue hemorrágico. Mientras mamá lloraba de rodillas frente a San Judas Tadeo, yo observaba cómo las enfermeras del hospital controlaban cada constante vital, ajustaban las soluciones intravenosas y anotaban datos en gráficas que salvaban vidas. No fueron las oraciones las que sacaron a Carlitos de la muerte, fueron las transfusiones de sangre, los antipiréticos y el monitoreo constante. Esa fue mi primera lección. La fe no cura, la medicina, sí. Para el año 2020, yo era la enfermera jefe del área de cuidados intensivos del Hospital Roosevelt, el más grande de Guatemala. 15 años de carrera me habían convertido en lo que mis colegas llamaban la capitana de hierro. Nunca llegaba tarde, jamás cometía errores en dosis de medicamentos, y tenía una regla de oro que todo el personal conocía. En mi unidad no se permitían rezos, estampitas ni agua bendita. Esto es un hospital, no una iglesia, solía decir cada vez que sorprendía a alguna enfermera nueva, persignándose antes de entrar a un cuarto. Mi relación con mamá se había vuelto tensa con los años. Cada domingo, sin falta, me llamaba después de misa. Francisca, hija, ¿cuándo vas a volver a la iglesia? Rezo todos los días por tu alma, decía con esa voz quebrada que intentaba provocarme culpa. Yo suspiraba, mirando por la ventana de mi apartamento en la zona 10. Ese pequeño espacio que había comprado con mi propio esfuerzo, sin ayuda divina, solo con turnos dobles y sacrificio. Mamá, ya te dije que no necesito un Dios invisible. Necesito evidencia, ciencia, hechos comprobables, le respondía, sabiendo que esas palabras le dolían como agujas. Pero yo no podía mentirle ni mentirme a mí misma. Para mí, Dios era solo un placebo colectivo, una muleta psicológica para quienes no podían enfrentar la realidad cruda de la existencia. Marzo de 2020 llegó como un tsunami invisible. La palabra COVID-19 comenzó a repetirse en todos los noticieros, en todas las reuniones del hospital. Al principio, yo lo veía como otro desafío médico más. Había enfrentado epidemias de dengue, brotes de influenza H1N1, casos de cólera en las áreas rurales. Esto no sería diferente, pensaba. Éramos profesionales entrenados, teníamos protocolos, equipo de protección personal, la ciencia nos protegería. Pero me equivoqué. En cuestión de semanas, el Hospital Roosevelt se convirtió en un campo de batalla. Los pasillos olían a desinfectante mezclado con el miedo palpable de familias enteras esperando noticias. Las unidades de cuidados intensivos se multiplicaron, ocupando áreas de cirugía, salas de recuperación, hasta los pasillos. Yo trabajaba turnos de 18 horas, durmiendo apenas 4 en los cuartos de descanso, comiendo cuando podía un tamal de chipilín frío que alguna colega compartía. Mi uniforme era ahora un traje de astronauta, bata impermeable, doble mascarilla N95, careta, guantes dobles, gorro. Y aún así, veíamos morir a pacientes jóvenes, fuertes, personas que una semana antes corrían maratones o vendían verduras en el mercado La Terminal. Lo que más me irritaba era ver cómo, en medio del caos científico, la religión se colaba por todas las rendijas. Familias rogaban permiso para llevar sacerdotes a dar la extrema unción. Pacientes intubados tenían rosarios enredados en las manos. Enfermeras jóvenes lloraban en los vestidores y me decían, «Jefa, solo Dios puede salvarnos ahora». Yo apretaba los dientes y respondía con firmeza, «No, lo que nos va a salvar es seguir los protocolos al pie de la letra, no contaminar el equipo y mantenernos enfocadas. Dejen a Dios fuera de esto». Tengo que admitir algo que nunca confesé a nadie. A pesar de mi ateísmo militante, había momentos, especialmente en las madrugadas cuando cerraba los ojos de un paciente que acababa de morir, en que sentía algo extraño. No era culpa exactamente, era más como una pregunta incómoda que flotaba en mi mente. ¿Y si hay algo más? ¿Y si estos pacientes que murmuraban, Jesús,
recíbeme. En sus últimos alientos veían algo que yo no podía medir. Pero rápidamente ahogaba esas dudas con lógica. Eran alucinaciones por falta de oxígeno, descargas neuronales finales, nada más. La muerte era simplemente el cese de funciones biológicas. Punto final. Había un paciente que me marcó especialmente. Don Julio Mendizábal, un señor de 72 años que había sido maestro de escuela en Quetzaltenango toda su vida. Llegó a mi unidad con saturación de oxígeno al 60%, neumonía bilateral, pronóstico reservado. Su esposa, doña Petrona, no podía entrar por las restricciones, pero cada día enviaba con un guardia de seguridad una bolsita con estampitas del Sagrado Corazón de Jesús y una carta manuscrita. Yo las tiraba directamente a la basura. Contaminación innecesaria, decía. Pero don Julio, aún con la mascarilla de alto flujo, me miraba con esos ojos cafés cansados y me decía: «Enfermera Francisca, ¿usted cree en Dios?». Yo ajustaba su monitor y respondía seca: «Don Julio, yo creo en la medicina. Concéntrese en respirar profundo». El 30 de abril del 2020, un jueves que jamás olvidaré, comencé mi turno sintiéndome extraña. Tenía un dolor de cabeza persistente, pero lo atribuí al cansancio y a las 20 horas que había trabajado el día anterior. Me tomé 2 ibuprofenos con un café negro cargado que me preparó Vilma, la auxiliar de enfermería que siempre llegaba con pan de muerto del mercado central. Durante la mañana atendí a 7 pacientes críticos, ajusté 3 ventiladores mecánicos, y tuve que dar la noticia a una familia que su padre de 50 años no había sobrevivido. Protocolo, frialdad profesional, eficiencia. Así funcionaba yo. Pero al mediodía, mientras revisaba los signos vitales de don Julio, sentí que el cuarto daba vueltas. Un escalofrío me recorrió la espalda. De repente, mi garganta ardía como si hubiera tragado vidrio molido. Me toqué la frente por encima de la careta. Estaba ardiendo. Vilma me miró preocupada. «Jefa, está pálida», dijo. Yo negué con la cabeza. Terquedad pura. «Estoy bien, solo necesito agua». Pero no estaba bien. Mientras caminaba hacia la estación de enfermería, mis piernas temblaban. La tos seca comenzó, esa tos que ya reconocía en cada paciente que ingresaba. El oxímetro marcó 88% de saturación. Mis pulmones se sentían como si estuvieran llenos de cemento. La jefa de turno, la doctora Morales, me vio y supo de inmediato. «Francisca, te contagiaste. Tienes que aislarte ahora». Yo quise protestar, argumentar que tenía pacientes que dependían de mí, que no podía abandonar mi puesto. Pero la verdad científica era innegable. Me había convertido en otra estadística más de este virus implacable. Me hicieron la prueba PCR de emergencia y me enviaron a casa con indicaciones estrictas. Manejé mi pequeño Toyota Yaris por la calzada Roosevelt, viendo la ciudad a través de una neblina de fiebre. Llegué a mi apartamento, cerré la puerta, y por primera vez en 15 años, sentí miedo real. No miedo espiritual, sino miedo biológico, visceral. El terror de saber exactamente cómo funciona esta enfermedad, qué hace a los pulmones, cómo puede llevarte de la vida a la muerte en cuestión de días. Llamé a mamá. Ella contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando mi llamada. «Mamá, me contagié de COVID», le dije, intentando sonar fuerte, pero mi voz se quebró. Hubo un silencio del otro lado, luego el sonido de un sollozo contenido. «Hija, voy para allá ahora mismo». «No, mamá, no puedes venir, puedo contagiarte». «Entonces voy a rezar, Francisca. Voy a rezar como nunca he rezado. Le voy a pedir a la Virgen, a San Judas, a todos los santos». Yo quise decirle que no perdiera su tiempo, que mejor me consiguiera un tanque de oxígeno portátil, pero solo atiné a decir: «Haz lo que quieras, mamá». Esa noche, sola en mi apartamento, con la fiebre subiendo a 39 grados, me senté en el borde de mi cama mirando el techo. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí completamente impotente. Toda mi ciencia, todos mis conocimientos, mis 15 años de experiencia, no significaban nada contra este enemigo microscópico. Tosí tan fuerte que sentí que mis costillas se quebrarían. Y en ese momento, en la soledad de mi habitación, una pregunta prohibida cruzó mi mente. ¿Y si mamá tiene razón? ¿Y si realmente hay un Dios? Sacudí la cabeza, enojada conmigo misma por siquiera considerar esa posibilidad. Era la fiebre, la desesperación, nada más. Me obligué a tomar agua. Medí mi saturación de oxígeno cada hora.
Documenté mis síntomas en una libreta como la científica que era. Pero en el fondo, muy en el fondo, algo dentro de mí comenzaba a resquebrajarse. No lo sabía entonces, pero esa noche fue solo el comienzo de un viaje que destrozaría cada certeza que había construido durante toda mi vida. Las siguientes 48 horas fueron una caída libre hacia el abismo. Lo que comenzó como fiebre y tos seca se transformó en una pesadilla médica que yo misma había visto desarrollarse en decenas de pacientes, pero nunca imaginé experimentar en carne propia. La saturación de oxígeno que medía religiosamente cada hora comenzó a descender de forma alarmante. 90%, 87, 83, 79. Mis pulmones se sentían como si alguien hubiera vertido concreto líquido dentro de ellos. Cada respiración era una batalla que estaba perdiendo. El sábado por la mañana, apenas 2 días después de llegar a casa, desperté empapada en sudor frío, incapaz de completar una frase sin jadear. Intenté levantarme de la cama para ir al baño y mis piernas cedieron. Caí al suelo de mi habitación, viendo las baldosas de cerámica color crema que tanto me había costado pagar, pensando con ironía amarga que tal vez moriría ahí, sola, en el apartamento que compré sin ayuda divina, solo con ciencia y trabajo duro. Logré arrastrarme hasta donde había dejado mi teléfono y con dedos temblorosos marqué el número de emergencias del Hospital Roosevelt. No recuerdo mucho del trayecto en ambulancia. Imágenes fragmentadas. Las sirenas perforando la mañana de Guatemala. Las calles del bulevar Los Próceres borrosas a través de mis ojos vidriosos. La voz del paramédico repitiendo, «Resiste, enfermera Francisca, ya casi llegamos». Lo irónico era que ese muchacho, Brian creo que se llamaba, había sido uno de los pacientes que yo atendí meses atrás cuando tuvo un accidente de motocicleta. Ahora nuestros roles se habían invertido, y yo era la que yacía sobre la camilla con una mascarilla de oxígeno al máximo flujo presionada contra mi rostro. Cuando llegué a urgencias, vi las miradas de mis colegas. Conocía esas expresiones, porque yo misma las había puesto cientos de veces. Preocupación profesional mezclada con la cruda evaluación de probabilidades de supervivencia. La doctora Morales ordenó de inmediato, triage rojo, sala de shock, preparen intubación. Yo intenté negar con la cabeza. Quise decir que no, que todavía podía respirar por mi cuenta, pero mi saturación había caído a 62%. Los números no mienten. Esa había sido mi filosofía siempre. Y los números dictaban que necesitaba un ventilador mecánico, o moriría en los próximos minutos. Me trasladaron a la unidad de cuidados intensivos, mi propia unidad, el reino que yo había gobernado con mano firme durante años. Desde la camilla alcancé a ver el cuarto número 7, donde don Julio Mendizábal todavía luchaba contra el virus. Vilma estaba junto a mí, sosteniendo mi mano con sus guantes de látex, sus ojos llorosos sobre la mascarilla. «Jefa, va a salir de esta. Es usted la más fuerte que conozco», me dijo con voz quebrada. Yo quise responderle, decirle que verificara mis constantes cada hora, que revisara el protocolo de sedación, que avisara a mamá, pero ya no tenía aire para palabras. El doctor Hernández, anestesiólogo con 20 años de experiencia, preparó el equipo de intubación. Yo lo había visto hacer este procedimiento 1000 veces, pero ahora era mi tráquea la que recibiría el tubo endotraqueal. «Y Francisca, vamos a sedarte. Cuenta hacia atrás desde 10», me dijo con esa voz calmada que usan los médicos antes de inducir la anestesia. Yo miré el techo blanco de la sala, las lámparas quirúrgicas que había limpiado personalmente tantas veces para evitar infecciones, y comencé. 10, 9, 8. No llegué al 7. Lo siguiente que recuerdo es estar flotando. Sé que suena absurdo, irracional, completamente anticientífico, pero no encuentro otra forma de describirlo. Estaba flotando cerca del techo de la unidad de cuidados intensivos, viendo hacia abajo mi propio cuerpo tendido en la cama número 3. Era una imagen surrealista y aterradora. Podía verme a mí misma, mi cabello negro recogido en una coleta despeinada, la bata de hospital celeste con el logo del Roosevelt, el tubo endotraqueal conectado al ventilador mecánico, los cables del monitor cardíaco pegados a mi pecho. Pero lo más perturbador era la calma absoluta con la que observaba esta escena. No había pánico, no había dolor, solo una curiosidad casi científica ante lo que estaba presenciando. El doctor Hernández ajustaba los parámetros del ventilador, mientras la doctora Morales revisaba mi presión arterial. Vilma lloraba en silencio junto a la puerta. Pude ver el reloj en la pared. Marcaba las 11:42 de la mañana. En ese momento, todos los monitores comenzaron a pitar de forma estridente.
La línea verde del electrocardiograma que marcaba los latidos de mi corazón se convirtió en una línea plana acompañada del sonido continuo y agudo que cualquier profesional de la salud reconoce como el anuncio de la muerte. Asistolia, paro cardíaco, código azul. Vi cómo mi equipo, mis colegas, las personas con las que había trabajado hombro a hombro durante años, entraban en acción con la precisión de una coreografía ensayada 1000 veces. El doctor Hernández comenzó las compresiones torácicas, hundiendo sus manos entrelazadas sobre mi esternón en ciclos de 30 compresiones. 1, 2, 3, 4. Contaba en voz alta. La doctora Morales preparaba dosis de epinefrina. Una enfermera que reconocí como Marta traía el desfibrilador, y yo, desde ese lugar imposible cerca del techo, observaba todo con una claridad que nunca había experimentado estando viva. Podía escuchar cada palabra con una nitidez sobrenatural. «Carga 200 julios», ordenó la doctora Morales. «Todos fuera, descarga». El sonido seco del choque eléctrico atravesando mi cuerpo inerte. La línea plana continuaba. «Otra dosis de EPI. Continúen RCP». El doctor Hernández sudaba. Sus comprensiones torácicas eran tan fuertes que después me enteré que me fracturó 2 costillas, algo completamente normal en una reanimación efectiva. Pero en ese momento, yo no sentía nada. Estaba muerta. Clínicamente, científicamente, innegablemente muerta. El reloj marcaba las 11:45. 3 minutos de muerte clínica. Luego 6 minutos. Luego 9. Escuché a la doctora Morales decir en voz baja: «Hernández, llevamos casi 10 minutos. Si no responde en los próximos 2, tenemos que considerar». No terminó la frase, pero todos sabían lo que significaba. Después de 12 minutos sin oxígeno, el cerebro sufre daño irreversible. Francisca Jiménez, la enfermera atea que solo creía en la ciencia, se convertiría en otra estadística más de la pandemia. Pero entonces sucedió algo que ningún libro de medicina, ningún estudio científico, ninguna teoría neurológica puede explicar. Una luz apareció en la esquina superior de la habitación. No era la luz blanca de las lámparas LED del hospital. Era una luz diferente, dorada, cálida, viva. Pulsaba con una intensidad que debería haberme cegado, pero que en cambio me atraía como un imán irresistible. Y con esa luz vino una presencia. No puedo describirla de otra forma. Era una presencia tan abrumadoramente poderosa, tan llena de amor puro y absoluto, que mi ser entero, o lo que quedaba de mi ser en ese estado extraño de existencia sin cuerpo, se sintió atraído hacia ella. Dejé de ver la sala de cuidados intensivos. Dejé de ver a mis colegas luchando por reanimar mi cuerpo muerto. De repente estaba en un túnel, pero no era oscuro como describen en las películas. Era luminoso, lleno de esa luz dorada que parecía emanar amor puro en forma de fotones. Avanzaba a una velocidad imposible y al mismo tiempo sentía que flotaba en cámara lenta. No tenía miedo. Toda mi vida había temido a lo desconocido, a lo que no podía medir o explicar. Pero en ese momento no había temor, solo una paz que trascendía cualquier emoción humana que hubiera experimentado. Al final del túnel, la luz se intensificó hasta convertirse en una figura. Y aunque sé que esto destruye cada creencia que sostuve durante 37 años de vida, aunque sé que contradice todo mi entrenamiento científico, aunque mi mente de enfermera atea grita que es imposible, tengo que decir la verdad. Era Jesús. No sé cómo lo supe con tal certeza, simplemente lo supe. Era Él. La figura que mi madre adoraba en estampitas descoloridas, el mismo que yo había despreciado como un mito inventado por gente débil que necesitaba muletas espirituales. Pero allí estaba, real, sólido, más real que cualquier cosa que hubiera tocado con mis manos en el mundo físico. Su rostro irradiaba una belleza que no era física sino espiritual. Sus ojos, de un color que no existe en el espectro visible humano, me miraban con un amor tan profundo que sentí que cada célula de mi ser, o lo que fuera que yo era en ese momento, se derretía ante esa mirada. No habló con palabras audibles, pero escuché su voz en lo más profundo de mi conciencia. «Francisca, hija mía, bienvenida a casa». Intenté responder, intenté decir que debía haber un error, que yo no creía en él, que había pasado 15 años negando su existencia, pero antes de que pudiera formular un pensamiento coherente, él extendió su mano hacia mí, una mano con una cicatriz visible en la palma, testimonio de una crucifixión que yo había catalogado como evento histórico sin relevancia divina.
Y cuando esa mano tocó lo que podría llamar mi frente etérea, todo mi universo se expandió. Dejamos el túnel de luz y entramos en un espacio que desafía toda descripción terrenal. No era un lugar físico con dimensiones medibles, pero tampoco era abstracto. Era más real que la realidad misma. El aire, si es que puedo llamarlo así, vibraba con una música que no provenía de instrumentos, sino de la existencia misma. Los colores eran más brillantes, más puros, más vivos que cualquier cosa que hubiera visto bajo el sol guatemalteco. Y frente a nosotros, extendiéndose hasta un horizonte imposible, había una estructura majestuosa que Jesús identificó con una sola palabra que resonó en mi ser: biblioteca. Pero no era una biblioteca común, era la biblioteca de las almas. Y lo que vi allí cambiaría para siempre cada certeza científica que alguna vez sostuve como verdad absoluta. En el reloj del Hospital Roosevelt, mi corazón llevaba 11 minutos sin latir. Tenía 60 segundos antes de que el daño cerebral fuera irreversible según todos los protocolos médicos. Pero yo estaba a punto de descubrir que la conciencia humana no depende del cerebro, y que cada segundo de nuestras vidas queda grabado en registros eternos que ningún laboratorio puede medir. La estructura que se extendía frente a mí era imposible de describir con vocabulario terrenal, pero intentaré hacerlo porque es importante que entiendan lo que vi. Imaginen la biblioteca más grandiosa que puedan concebir. Multipliquen su magnificencia por 1000, y aún se quedarán cortos. Las paredes no estaban hechas de ladrillo o concreto, sino de una sustancia cristalina que emanaba luz propia, cambiando de tonalidades doradas a plateadas a azules celestiales. No había techo visible, solo una expansión infinita hacia arriba donde constelaciones enteras parecían girar en danzas cósmicas. Y los libros, Dios mío, los libros eran incontables, millones, miles de millones, extendiéndose en estanterías que desafiaban las leyes de la física que yo tanto había estudiado. Jesús caminaba a mi lado, o más bien flotábamos juntos, porque allí no existía el caminar como lo conocemos. Cada movimiento era intención pura traducida en desplazamiento. Su presencia irradiaba una paz que mi mente científica no podía catalogar. Era como estar sumergida en amor líquido, si eso tuviera algún sentido. Francisca, dijo con esa voz que no necesitaba ondas sonoras para ser escuchada. Aquí se guardan los registros de cada alma que ha existido, existe y existirá. Cada pensamiento, cada intención, cada acto de amor, cada lágrima derramada por otro, cada palabra de consuelo susurrada en secreto. Nada se pierde, todo queda grabado para la eternidad. Mi mente de enfermera, esa parte de mí que había pasado 15 años midiendo constantes vitales y analizando resultados de laboratorio, se rebeló contra esta información. Pero eso es imposible. Pensé. La conciencia es producto de sinapsis neuronales, de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, de impulsos eléctricos medibles. Cuando el cerebro muere, la conciencia se extingue. Es biología básica. Jesús me miró con una sonrisa que contenía infinita paciencia, la misma expresión que yo ponía cuando una estudiante de enfermería me preguntaba algo elemental. ¿Y quién te dijo que la conciencia reside en el cerebro, hija? El cerebro es simplemente el receptor, como una radio capta ondas que existen independientemente de ella. La conciencia es un don eterno que yo mismo insuflo en cada alma al momento de la creación. Extendió su mano hacia una de las estanterías más cercanas y un libro se desprendió suavemente, flotando hacia nosotros. Era un volumen hermoso, encuadernado en lo que parecía cuero, pero brillaba con luz interior. En la portada, grabado en letras doradas que pulsaban con vida propia, leí mi nombre completo, Francisca Alejandra Jiménez Morales. Este es tu libro, dijo Jesús, la historia completa de tu vida. Cada momento desde que tu alma fue concebida en el pensamiento del Padre hasta este instante preciso en que estás aquí conmigo, muerta clínicamente en una cama del Hospital Roosevelt, mientras tus colegas intentan desesperadamente reanimar tu corazón. El libro se abrió solo, y las páginas comenzaron a pasar con una velocidad imposible, pero yo podía ver cada imagen, cada escena, como si estuviera viviendo todo simultáneamente. Vi mi nacimiento en el Hospital San Juan de Dios, el momento exacto en que mi madre me sostuvo por primera vez y lloró de alegría porque había sobrevivido a un parto complicado. Vi mi bautizo en la iglesia de Santo Domingo, donde mamá me dedicó a la Virgen de Guadalupe con una ceremonia que incluyó a toda nuestra familia extendida, comiendo tamales de chipilín y tomando atol de elote en el patio de la casa de mi abuela. Vi el día que Carlitos casi murió de dengue,
pero ahora veía algo que no había notado entonces. Mientras yo observaba fascinada el trabajo de las enfermeras, mamá no solo rezaba, ella hacía un pacto con Dios, prometiendo duplicar sus oraciones si él salvaba a su hijo, y tocaba mi corazón para acercarme a la fe. Las páginas continuaron pasando y vi mi adolescencia, mis años en la universidad, mi graduación como enfermera profesional. Pero lo que más me impactó fue ver escenas que yo había olvidado completamente o a las que nunca había prestado atención. Vi el día que rechacé brutalmente a un compañero de clase que me invitó a un retiro espiritual, diciéndole frente a todos, prefiero gastar mi tiempo estudiando anatomía real que fantasías religiosas. Vi la expresión de dolor en su rostro, cómo esas palabras lo marcaron porque él estaba pasando por una crisis de fe y mi rechazo lo hundió más. Vi a mamá llorando sola en su cuarto después de nuestras discusiones telefónicas dominicales, de rodillas frente a su altar improvisado, rogando con velas encendidas a todos los santos que conocía. Señor, no permitas que mi hija muera sin conocerte. Prefiero morir yo 1000 veces antes que perderla para siempre. Jesús detuvo las páginas en una fecha específica, 17 de agosto del 2019, casi un año antes de mi muerte. ¿Recuerdas este día, Francisca?, preguntó. Yo observé la escena que se desarrollaba en las páginas como una película tridimensional. Era un turno nocturno en cuidados intensivos. Había un paciente nuevo, don Julio Mendizábal, el maestro de escuela de Quetzaltenango que mencioné antes. Acababa de llegar transferido de emergencias, sus pulmones devastados por neumonía bacteriana severa, luchando por cada respiración. Su esposa, doña Petrona, había logrado entrar 5 minutos para despedirse antes de que yo implementara las restricciones de visita. La vi rogándome con lágrimas. Enfermera, por favor, cuídelo como si fuera su propio padre. Es todo lo que tengo en este mundo. Yo había respondido con mi típica frialdad profesional. Señora, haremos todo lo médicamente posible. Ahora debe retirarse. Pero lo que el libro me mostró ahora era lo que sucedió después, cuando pensé que nadie me veía. Don Julio estaba consciente pero muy débil, y entre los pliegues de su bata de hospital cayó una estampita del Sagrado Corazón de Jesús, que doña Petrona había escondido allí. Yo la recogí del suelo, lista para tirarla a la basura como hacía siempre con estos elementos contaminantes. Pero don Julio me miró con esos ojos cansados, llenos de súplica silenciosa. Y yo, en un momento de debilidad que nunca me expliqué, doblé la estampita y la puse dentro del cajón de su mesa de noche en lugar de desecharla. Fue un acto pequeño, dijo Jesús, pero fue amor. Amor que actuó contra tus propias creencias, contra tu orgullo intelectual. Y mira, señaló hacia otra sección del libro y vi algo que me dejó sin aliento. Si es que eso era posible en mi estado incorpóreo. Vi a don Julio esa misma noche, cuando yo había salido a revisar a otros pacientes. Él sacó la estampita del cajón con manos temblorosas, la besó y comenzó a orar en voz baja. Jesús, sé que estoy muy enfermo, pero no oro por mí, oro por esa enfermera, Francisca. Señor, ella tiene un corazón bueno enterrado bajo capas de dolor y desilusión. Toca su alma, permítele ver tu gloria antes de que sea tarde. Usa mi vida si es necesario, pero no permitas que ella muera sin conocerte. Lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, o lo que fueran mis ojos en ese lugar. Él oró por mí, susurré. Ese hombre moribundo usó su última energía para orar por mi alma atea. Jesús asintió con ternura infinita. Y no fue el único, Francisca. Ven, hay más que debes ver. Las páginas cambiaron a otra escena. Marzo del 2020, 2 meses antes de mi muerte. Una niña de 8 años llamada Valeria estaba en mi unidad luchando contra leucemia en fase terminal y complicaciones respiratorias. Yo la atendía con eficiencia profesional, pero una noche, cuando sus padres no podían estar presentes por las restricciones de la pandemia, la escuché llorar quedamente. Entré a su cuarto y ella me pidió con voz débil: «Señorita enfermera, ¿puede cantarme una canción? Mamá siempre me canta cuando tengo miedo». Yo no sabía muchas canciones, pero recordé una que mi abuela me cantaba cuando era niña. Una canción religiosa que odiaba porque la asociaba con las obligaciones dominicales. Él es mi rey, Él es mi Dios, Él es mi amante salvador. Le canté esa canción a Valeria, sin pensar realmente en las palabras, solo intentando calmar a una niña asustada. Ella se durmió con una sonrisa. Murió 3 días después. Lo que el libro me mostró ahora era el momento de su muerte, cuando su pequeña alma dejó su cuerpo frágil y fue recibida en brazos de ángeles luminosos.
y escuché su voz infantil decir a Jesús: «Señor, la enfermera que me cantó tu canción no te conoce, pero su corazón es bueno. ¿Puedes salvarla también?». No pude contener el llanto. Cada sollozo sacudía mi ser etéreo. «Todos ellos oraron por mí», dije entre lágrimas. «Todos los pacientes que yo desprecié, cuya fe consideré debilidad, usaron sus últimos alientos para interceder ante ti por mi alma perdida». Jesús puso su mano sobre mi hombro, y ese simple contacto transmitió un consuelo que ninguna medicina terrestre podría igualar. El amor verdadero, Francisca, no se mide en laboratorios, no aparece en rayos X ni en análisis de sangre, pero es la única sustancia del universo que trasciende la muerte, que atraviesa dimensiones, que abre puertas del cielo. Y estos hijos míos te amaron con amor puro, sin esperar nada a cambio. Me mostró más registros, una abuela con Alzheimer avanzado llamada Doña Carmen, a quien yo permití escuchar música de marimba en su cuarto, aunque estaba contra las reglas porque la música distrae al personal. Ella no recordaba mi nombre por su condición, pero cada noche antes de dormir repetía una oración sencilla: «Dios, bendice a la muchacha que me puso mi música, la que tiene ojos tristes, llena su corazón vacío». Vi a un joven de 20 años que sobrevivió a COVID-19 en mi unidad, a quien yo regañé por tener una Biblia abierta sobre su mesa, porque los libros acumulan gérmenes. Él escondió la Biblia pero siguió leyendo pasajes en secreto, y marcó Salmo 139 con la nota: «Para la enfermera Francisca, que todavía no sabe que Dios la conoció antes de que ella naciera». Jesús cerró mi libro suavemente y lo devolvió a su lugar en la estantería infinita. «Tu conciencia nunca fue producto de reacciones químicas, Francisca. Es un soplo divino, una chispa de mi propia esencia implantada en tu ser desde antes de la fundación del mundo. Tu cerebro solo es el instrumento que permite que esa conciencia eterna interactúe con el mundo material temporal. Por eso, aunque tu corazón ha estado detenido por 11 minutos y 40 segundos según el tiempo terrenal, tú sigues siendo tú. Tu esencia, tu alma, tu conciencia verdadera está aquí, viva, más despierta que nunca». Miré alrededor de la biblioteca infinita, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que estaba presenciando. Cada uno de esos millones de libros representaba un alma, una historia completa, un registro eterno de vidas vividas. ¿Todo queda grabado?, pregunté con asombro. Cada pensamiento, cada intención, cada acto de bondad o crueldad, cada palabra dicha en amor o en odio, confirmó Jesús. Nada se pierde en mi reino. Las lágrimas que secaste creyendo que nadie las veía brillan aquí como diamantes. Los abrazos que diste por protocolo profesional pero que contenían compasión genuina, están registrados como actos de amor puro. Y también las palabras duras, los juicios crueles, el orgullo que hirió a otros. Todo está aquí, porque al final de tu vida terrenal, cada alma se enfrentará a su propio libro y verá con claridad total quién fue realmente. Una pregunta urgente brotó de mi corazón. Entonces, ¿por qué me muestras esto? ¿Estoy muerta definitivamente? ¿Es este mi juicio final? Jesús sonrió, y esa sonrisa contenía misterios que mi mente aún no podía comprender. Todavía no, hija. Tu tiempo en la tierra aún no ha terminado. Te muestro esto porque tienes un propósito que cumplir. Debes regresar y ser testigo de lo que has visto. Tu voz, una voz que proviene de la ciencia y la razón, será más poderosa que 1000 sermones cuando declares que la conciencia es eterna, que el amor trasciende la muerte, que yo soy real, más real que cualquier fórmula química o ecuación matemática. En ese momento, sentí un tirón en mi pecho, como si un cordón invisible me jalara hacia atrás. La biblioteca comenzó a alejarse, la presencia de Jesús a desvanecerse. «¡Espera!», grité. «Tengo tantas preguntas. No estoy lista para regresar». Su voz resonó una última vez. «Recuerda lo que has visto, Francisca, y dile a mis pastores, a mis líderes, a todos los que enseñan en mi nombre. La verdadera ciencia de Dios es el amor en acción. No importan los títulos teológicos ni las posiciones de poder. Lo que cuenta son los registros del corazón, y esos no pueden falsificarse». El túnel de luz me envolvió nuevamente, pero ahora viajaba en dirección opuesta, regresando al mundo del dolor, de los cuerpos mortales, de los corazones que pueden detenerse. Y mientras caía de regreso a la vida, una certeza absoluta llenó mi ser. Yo había estado muerta, completamente muerta, y sin embargo había estado más viva que nunca. El tirón que sentí en mi pecho se intensificó.
Pero antes de que pudiera regresar completamente a mi cuerpo, Jesús me detuvo en un espacio intermedio. Ya no estábamos en la biblioteca celestial, pero tampoco había regresado a la sala de cuidados intensivos. Era como estar suspendida entre dos realidades, dos dimensiones que coexistían pero nunca se tocaban. Francisca, dijo Jesús con una seriedad que no había escuchado antes en su voz, antes de que regreses, hay algo más que debes entender. No fue coincidencia que trabajaras en cuidados intensivos durante 15 años. No fue casualidad que atendieras exactamente a los pacientes que atendiste. Cada encuentro fue orquestado por mi Padre con un propósito doble, para bendecir sus vidas en momentos de vulnerabilidad y para preparar tu corazón endurecido para este momento. De repente, el espacio a nuestro alrededor se transformó en algo parecido a una sala de cine, pero las imágenes no estaban proyectadas en una pantalla, sino que nos rodeaban por completo, inmersivas y tridimensionales. Era como estar dentro de mis propios recuerdos, pero con una perspectiva que nunca había tenido. La primera escena que se materializó fue de 5 años atrás, un martes de octubre del 2015. Reconocí inmediatamente el cuarto. Era la habitación 214 del ala de oncología, donde yo cubría turnos extras para pagar la hipoteca de mi apartamento. Había una mujer de 40 años llamada Miriam Castellanos, madre soltera de 3 hijos, luchando contra cáncer de páncreas en etapa 4. Su pronóstico era terminal. Todos lo sabíamos. Esa noche específica, yo entraba a su cuarto para administrar morfina y controlar sus signos vitales. Ella estaba despierta, mirando por la ventana las luces de Ciudad de Guatemala parpadeando en la distancia. Enfermera Francisca, me había dicho con voz débil. ¿Usted cree que hay algo después de esto? ¿Cree que volveré a ver a mis hijos algún día, aunque sea desde el cielo? Recordaba perfectamente mi respuesta porque la había repetido docenas de veces a otros pacientes con la misma pregunta. Señora Miriam, mi trabajo es mantenerla cómoda y sin dolor. Las preguntas existenciales están fuera de mi especialidad. Había sido fría, clínica, profesional, pero lo que Jesús me mostró ahora era lo que sucedió después de que salí de esa habitación. Miriam comenzó a llorar en silencio, y desde el pasillo, yo escuché su llanto. Me detuve. Algo dentro de mí, algo que había intentado enterrar bajo capas de racionalismo científico, se removió incómodo. Regresé sobre mis pasos. Asomé la cabeza por la puerta y le dije, «Señora Miriam, si existe algo después de esto, estoy segura de que usted estará con sus hijos. He visto cómo los ama, y ese tipo de amor no puede simplemente dejar de existir». Jesús pausó la escena justo en el momento en que Miriam sonreía a través de sus lágrimas. «Ese momento», dijo señalando la imagen congelada, «fue un punto de inflexión en tu alma. Actuaste contra tu propia filosofía atea. Permitiste que la compasión venciera al cinismo, aunque fuera por 30 segundos. Y Miriam recibió esas palabras como bálsamo divino. Ella murió 3 días después, pero murió en paz porque una enfermera escéptica le había dado permiso para creer en la eternidad. Luego me mostró algo que me partió el corazón. Miriam en el momento de su muerte, su alma siendo recibida por figuras angelicales brillantes, y sus últimas palabras terrenales siendo una oración. Padre Celestial, bendice a la enfermera que dijo que mi amor por mis hijos no puede dejar de existir. Ella no sabe que tú eres amor, pero ayúdala a descubrirlo. La escena cambió abruptamente y me encontré observando un momento del 2017, durante la época de Semana Santa. El hospital estaba con personal mínimo porque la mayoría había viajado a Antigua para las procesiones, pero yo había ofrecido voluntariamente cubrir turnos dobles. Alguien tiene que quedarse a hacer el trabajo real mientras otros persiguen fantasías religiosas, había dicho con arrogancia. Esa noche atendía a un hombre de 65 años llamado Rodrigo Pérez, comerciante del Mercado Central, que había sufrido un infarto masivo. Su esposa y sus 4 hijos habían rogado permiso para traer a un sacerdote a darle la extrema unción porque Rodrigo era católico devoto y ellos querían que recibiera los últimos sacramentos. Yo había negado rotundamente el permiso. Este es un hospital, no una catedral. El señor Pérez necesita reposo absoluto, no ceremonias que acelerarán su deterioro. Les dije con tono autoritario. La familia salió llorando, derrotada ante mi terquedad. Pero lo que Jesús me mostró ahora era lo que hice 30 minutos después, cuando pensé que nadie me veía. Rodrigo había abierto los ojos, desorientado y asustado. «¿Dónde está el padre?», preguntó con voz ronca. «Necesito confesarme antes de morir». Yo ajustaba sus sueros,
evitando su mirada. El sacerdote no puede entrar. Don Rodrigo. Lo siento. Él comenzó a llorar, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas. Entonces voy a morir en pecado. Dios mío, perdóname. Lo que sucedió después es algo que había bloqueado completamente de mi memoria consciente, pero ahora lo veía con claridad cristalina. Yo me senté en la silla junto a su cama, tomé su mano con torpeza y le dije: Don Rodrigo, no soy religiosa, pero mi madre me enseñó algunas oraciones cuando era niña. Si quiere, puedo rezar el Padre Nuestro con usted. Y lo hice. Recité esa oración que había repetido mecánicamente 1000 veces en mi infancia, pero esta vez las palabras salían de mi boca con un temblor extraño, como si algo dentro de mí reconociera su poder aunque mi mente lo negara. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Rodrigo cerró sus ojos, apretó mi mano, y una paz visible descendió sobre su rostro. Murió 2 horas después, sosteniendo todavía mi mano. Jesús me miró con esos ojos que contenían galaxias de compasión. Francisca, ese hombre entró a mi presencia declarando: Señor, una enfermera que no cree en ti rezó conmigo en mi hora final. Ella es tu instrumento, aunque no lo sepa. No la abandones. Mi voz se quebró al preguntar: ¿por qué? ¿Por qué oraban por mí cuando yo los trataba con tanta frialdad? ¿Cuando despreciaba abiertamente su fe? Jesús respondió con una pregunta: ¿por qué crees que escogí morir por la humanidad cuando la humanidad me escupió, me golpeó y me clavó en una cruz? El amor verdadero no espera reciprocidad. Francisca, ama porque es su naturaleza amar. La siguiente escena me mostró algo que me hizo caer de rodillas, o lo que fuera equivalente en mi estado espiritual. Era febrero del 2020, apenas 3 meses antes de mi muerte. Una adolescente de 16 años llamada Gabriela Hernández había intentado suicidarse tomando una sobredosis de pastillas psiquiátricas de su madre. La trajeron en ambulancia y yo fui la enfermera encargada de hacerle el lavado gástrico, un procedimiento invasivo y doloroso. Gabriela lloraba histéricamente, gritando que quería morir, que su vida no tenía sentido, que Dios la había abandonado. Yo había seguido el protocolo médico con precisión quirúrgica, asegurándome de que sobreviviera físicamente. Pero cuando la psicóloga del hospital vino a evaluarla, yo hice algo inusual. Le dije a la psicóloga: deme 30 minutos a solas con ella primero. Me senté junto a Gabriela en la cama de emergencias, esta niña quebrada que me recordaba dolorosamente a mí misma a esa edad, y le hablé no como enfermera, sino como mujer. Gabriela, no voy a darte sermones sobre Dios porque yo misma no sé si existe, pero te voy a decir algo que sí sé. El dolor que sientes ahora no es permanente. Los químicos de tu cerebro te están mintiendo. Dale tiempo a tu cuerpo para rebalancearse. Dale tiempo a tu vida para cambiar, porque va a cambiar, te lo prometo. Lo que Jesús me reveló ahora era que Gabriela había tomado esas palabras y las había repetido como un mantra durante los siguientes meses. No solo sobrevivió, sino que comenzó tratamiento psiquiátrico adecuado, se reconcilió con su familia y encontró propósito en su dolor. Y cada noche, antes de dormir, rezaba: Jesús, la enfermera que me salvó no cree en ti, pero tú trabajaste a través de ella. Por favor, sálvala como ella me salvó a mí. En el momento en que yo moría en esa cama de cuidados intensivos, Gabriela estaba en su casa en la zona 11 de Guatemala, despierta por insomnio, sintiendo una urgencia inexplicable de orar por mí. Dios, no sé por qué, pero siento que la enfermera Francisca está en peligro. Protégela, por favor, no dejes que muera sin conocerte. Las escenas continuaron desarrollándose, una tras otra, un desfile abrumador de momentos que yo había descartado como insignificantes, pero que habían sido registrados en la eternidad como actos de amor. Vi el día que llevé pan dulce del pastelito a una anciana diabética que técnicamente no debía comerlo, pero era su cumpleaños y estaba sola. Vi la noche que permití que un padre se quedara más allá del horario de visitas, porque su bebé de 2 meses estaba intubado y él no podía soportar dejarlo solo. Vi la tarde que defendía a una auxiliar de enfermería nueva de los gritos abusivos de un doctor arrogante, arriesgando mi propia posición por proteger a alguien más vulnerable. Cada uno de estos momentos, explicó Jesús, fueron semillas de amor plantadas en tierra árida. Tú no creías en mí, pero yo siempre he creído en ti. Te conocí antes de que fueras formada en el vientre de tu madre. Vi tu potencial. Vi el corazón compasivo escondido detrás de las defensas del intelecto. Y usé tu profesión como enfermera.
una vocación que escogiste por razones egoístas de seguridad financiera, para convertirla en un ministerio de amor que ni siquiera reconocías como tal. Me mostró una escena final que me destrozó completamente. Era mi madre, María Elena Jiménez, de rodillas en la Basílica de Esquípulas, durante una peregrinación que había hecho 3 años atrás. Había viajado 6 horas en autobús desde Guatemala hasta esa iglesia famosa, cargando una fotografía mía de mi graduación de enfermería. La vi colocar la foto frente al Cristo Negro de Esquípulas, encender 3 veladoras grandes y comenzar a orar con una intensidad que nunca había presenciado. Señor de Esquípulas, Cristo Negro milagroso, te traigo a mi hija Francisca. Ella se ha alejado de ti, dice que no existes, pero yo sé que tú no la has abandonado. Te pido con todo mi corazón de madre, permítele ver tu gloria antes de que sea demasiado tarde. Yo ofrezco mi vida a cambio de la salvación de su alma. Tómame a mí si es necesario, pero no dejes que mi hija muera sin conocerte. Jesús me dijo con voz solemne: las oraciones de una madre justas pueden mucho, Francisca. Tu madre ha intercedido por ti durante décadas, pero especialmente en los últimos 3 años. Cada rosario que rezó, cada vela que encendió, cada lágrima que derramó fue un clamor que llegó directamente al trono de mi padre. Y cuando contrajiste COVID-19, cuando tu corazón se detuvo en esa cama de cuidados intensivos, todas esas oraciones acumuladas se convirtieron en un muro de protección alrededor de tu alma. Las oraciones que ignoraste fueron las que te salvaron. No podía dejar de llorar. Todo mi universo de certezas científicas se había desmoronado, y en su lugar había una verdad tan simple y tan poderosa, que me preguntaba cómo había sido tan ciega durante 37 años. El amor es la única fuerza real del universo. No las ecuaciones matemáticas, no las leyes de la física, no los protocolos médicos. El amor. Amor que ora por enemigos. Amor que intercede por los perdidos. Amor que nunca se rinde incluso cuando es rechazado 1 y 1000 veces. Tienes una decisión que tomar, dijo Jesús, su voz ahora seria y urgente. Puedes quedarte aquí conmigo, en la paz eterna, sin dolor, sin luchas, o puedes regresar a tu cuerpo, experimentar el dolor de la resurrección y vivir con un propósito que te estoy encomendando ahora. Si regresas, deberás ser mi testigo. Deberás decirle a pastores, a líderes religiosos, a creyentes y ateos por igual. La verdadera ciencia de Dios es el amor en acción. No importan los títulos teológicos, ni los doctorados en teología. No importa cuántos versículos memorices o cuántas horas prediques desde púlpitos elegantes. Lo único que cuenta en mi reino son los registros del corazón, y esos no se pueden falsificar. Me mostró una visión de pastores siendo rechazados en las puertas del cielo, pastores famosos con mega iglesias y programas de televisión, gritando: «Pero Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, construimos imperios para tu gloria». Y Jesús respondiéndoles con tristeza infinita: «Nunca los conocí, usaron mi nombre para enriquecerse, para ganar poder, para alimentar sus egos. Sus registros celestiales están vacíos de amor verdadero». Luego me mostró la visión opuesta. Personas sencillas, desconocidas, entrando al cielo con alegría porque sus registros brillaban con actos de amor genuino. Una mujer que había limpiado baños en un hospital durante 40 años, bendiciendo con oraciones cada baño que limpiaba. Un hombre que había repartido pan a indigentes toda su vida, sin cámaras, sin reconocimiento, solo amor puro. «¿Cuál es tu decisión, Francisca?», preguntó Jesús. Y aunque cada fibra de mi ser quería quedarse en esa paz indescriptible, supe cuál era mi respuesta. «Quiero regresar, Señor. Quiero decirle al mundo que tú eres real, que la conciencia es eterna, que el amor trasciende la muerte, que todo queda registrado. Quiero advertir a los falsos maestros y animar a los verdaderos siervos. Quiero abrazar a mi madre y pedirle perdón por 30 años de arrogancia». Jesús sonrió y puso su mano sobre mi frente. «Entonces regresa, hija mía. Y recuerda siempre, yo estuve contigo incluso cuando negabas mi existencia. Nunca estuviste sola». El regreso fue brutal. No hay otra palabra para describirlo. Cuando el alma abandona el cuerpo, es como quitarse un traje pesado y respirar libremente por primera vez. Pero regresar al cuerpo después de experimentar la libertad celestial es como ser forzada a entrar en una prisión de carne que duele, que pesa, que limita. Sentí el impacto como si cayera desde un edificio de 20 pisos directamente sobre concreto. Un dolor explosivo atravesó mi pecho.
exactamente donde el doctor Hernández había estado haciendo las compresiones torácicas. Mis pulmones, que habían estado colapsados y llenos de líquido, de repente intentaron expandirse contra las costillas fracturadas. Fue agonía pura. Escuché el pitido del monitor cardíaco cambiar de ese sonido continuo y plano de la muerte a un bip irregular, errático, que gradualmente comenzó a estabilizarse en un ritmo sinusal reconocible. «¡Tenemos pulso!», gritó la doctora Morales con una mezcla de incredulidad y alivio profesional. Ritmo sinusal, frecuencia cardíaca 85, presión arterial recuperándose. El doctor Hernández dejó de hacer las compresiones y se dejó caer contra la pared, exhausto, su bata quirúrgica empapada en sudor. Vilma lloraba abiertamente, sus manos temblorosas ajustando mis sueros. «Jefa», regresó. Dios mío, regresó. Intenté abrir los ojos, pero era como si mis párpados pesaran toneladas. El tubo endotraqueal en mi garganta me provocaba arcadas terribles. Quería arrancármelo. Necesitaba hablar. Tenía que decirles lo que había visto. Pero mi cuerpo no me obedecía. Estaba atrapada dentro de mí misma, consciente pero incapaz de comunicarme. Escuchaba todo con claridad sobrenatural. La doctora Morales ordenando exámenes neurológicos inmediatos para verificar daño cerebral después de 12 minutos sin oxígeno. El doctor Hernández murmurando en voz baja: «Es un milagro médico. No debería tener actividad cerebral después de tanto tiempo». Y Vilma, mi dulce Vilma, susurrando una oración de agradecimiento: «Gracias, Virgencita de Guadalupe. Gracias, Señor Jesús». Sabía que no se la llevaría todavía. Los siguientes 3 días fueron una nebulosa de dolor físico y claridad espiritual. Me mantuvieron sedada la mayor parte del tiempo para que mi cuerpo pudiera recuperarse del trauma masivo. Pero cada vez que emergía brevemente de la sedación, en esos momentos entre el sueño y la vigilia, veía cosas que antes habría catalogado como alucinaciones inducidas por medicamentos. Veía figuras luminosas de pie junto a las camas de otros pacientes en cuidados intensivos. Ángeles, lo supe instintivamente. Algunos estaban parados en posición de guardia protectora. Otros tenían una expresión de tristeza, porque sabían que ese paciente no sobreviviría y se preparaban para escoltarlo al otro lado. Junto a la cama de don Julio Mendizábal, que milagrosamente todavía seguía luchando contra el COVID-19 en el cuarto número 7, vi una presencia particularmente brillante. Era enorme, de al menos 3 metros de altura, con alas que no eran físicas, sino hechas de luz pura. Y reconocí con asombro que este ángel había estado allí todo el tiempo, durante todos esos meses que yo lo había atendido con frialdad profesional, protegiéndolo, sosteniéndolo, respondiendo a las oraciones de doña Petrona que yo había despreciado como superstición ignorante. El 4.º día, el equipo médico decidió extubarme. Habían hecho todos los exámenes neurológicos posibles, resonancias magnéticas, tomografías, electroencefalogramas. Los resultados los dejaban perplejos: 0 daño cerebral, ninguna secuela cognitiva. Todos los especialistas concordaban en que era médicamente inexplicable. 12 minutos sin oxígeno deberían haber dejado daño cerebral severo e irreversible, repetía el neurólogo, doctor Cifuentes, rascándose la cabeza mientras miraba los resultados. Pero sus escáneres muestran un cerebro completamente normal, como si nunca hubiera estado en paro cardíaco. Cuando finalmente me quitaron el tubo y pude hablar, mis primeras palabras fueron: «Necesito ver a mi madre». La doctora Morales sonrió con lágrimas en los ojos. «Tu madre ha estado acampando en la sala de espera durante 4 días sin moverse. No hemos podido convencerla de irse a casa ni siquiera a dormir». Hicieron una excepción a las reglas de visita y permitieron que mamá entrara por 10 minutos, completamente equipada con traje de protección, mascarilla, careta. Cuando la vi entrar por la puerta del cuarto de cuidados intensivos, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. María Elena Jiménez, mi madre de 62 años, se veía 10 años más vieja que la última vez que la había visto 2 meses atrás. Su cabello, que siempre mantenía teñido de negro, mostraba ahora raíces completamente grises. Tenía ojeras profundas y había perdido peso notoriamente. Pero en sus ojos brillaba algo que no había visto en años: esperanza mezclada con fe inquebrantable. Se acercó a mi cama temblando. Tomó mi mano con cuidado como si yo fuera de cristal, y simplemente lloró. «Mamá», dije con voz ronca por el tubo que había estado en mi garganta durante días. «Tenías razón. Dios es real. Jesús es real. El cielo es real. Lo vi todo, mamá. Y vi tus oraciones.
cada una de ellas, brillando como estrellas en el cielo. Mamá dejó escapar un sollozo que venía desde lo más profundo de su alma. Hija, mi niña, sabía que él te tocaría. Nunca perdí la fe. Nunca. Nos abrazamos, y en ese abrazo había 30 años de discusiones reconciliadas, de dolor sanado, de amor que finalmente podía fluir sin las barreras del orgullo intelectual que yo había construido. Le conté todo, cada detalle de mi experiencia, el túnel de luz, el encuentro con Jesús, la biblioteca de las almas, los registros eternos, las revelaciones sobre los pacientes que oraron por mí. Hablé durante casi 2 horas, mucho más de los 10 minutos permitidos, pero ninguna enfermera tuvo el corazón de interrumpirnos. Mamá escuchaba con los ojos muy abiertos, llorando, riendo, alabando a Dios entre sollozos. Yo sabía que Él tenía un plan para ti, Francisca. Siempre lo supe. Por eso nunca dejé de orar, nunca dejé de creer. Cuando la noticia de mi recuperación milagrosa se esparció por el hospital, comenzaron a suceder cosas extraordinarias. Primero vino Vilma, quien me confesó entre lágrimas que había estado orando por mi conversión durante los 5 años que trabajamos juntas. Jefa, yo veía su corazón bueno enterrado bajo toda esa dureza. Sabía que Dios la ibas a alcanzar. Luego vinieron otros colegas, enfermeras, médicos, personal de limpieza, todos con historias similares. Había sido una red invisible de oración tejida alrededor de mí durante años, y yo había estado completamente ciega a ella. La doctora Morales, que era católica practicante pero nunca había hablado de su fe en el ambiente científico del hospital, se sentó junto a mi cama una tarde y me dijo: «Francisca, tengo que confesarte algo. Hace 2 años, cuando te nombraron jefa de cuidados intensivos, yo estaba celosa y resentida. Pensaba que tu ateísmo militante iba a contaminar todo el departamento. Pero una noche tuve un sueño muy vivido donde la Virgen María me decía: «Ora por Francisca, porque ella será mi instrumento poderoso cuando yo la transforme». Desde esa noche oré por ti todos los días, aunque tú me tratabas con indiferencia. Pero el reencuentro que más me impactó fue con don Julio. Contra todo pronóstico médico, él también se recuperó del COVID-19 aproximadamente 2 semanas después que yo. Cuando finalmente pudo caminar con ayuda, vino arrastrando su tanque de oxígeno portátil hasta mi cuarto, que ya me habían trasladado a un área de recuperación regular. Doña Petrona venía con él, cargando una bolsa llena de tamales colorados hechos en casa y una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Don Julio se sentó en la silla junto a mi cama, tomó mi mano con sus dedos temblorosos y me miró con esos ojos café sabios que habían visto tanto dolor y tanta fe. «Enfermera Francisca», dijo con voz emocionada, «yo sabía que Dios tenía planes para usted. Cada noche que estuve intubado, aunque mi cuerpo no podía moverse, mi espíritu oraba. Le pedía a Jesús que la tocara, que le mostrara su gloria, que no permitiera que usted muriera sin conocerlo. Y Él me escuchó. Él siempre escucha». Lloré en los brazos de este hombre anciano, este maestro humilde de Quetzaltenango que había usado su propio sufrimiento como plataforma de intercesión por mi alma atea. Don Julio, yo tiré sus estampitas a la basura. Desprecié su fe. ¿Cómo pudo orar por alguien que lo trataba así? Él sonrió con una sabiduría que solo viene de años de caminar con Dios. Porque eso es lo que hace el amor verdadero, mijita. Ama incluso cuando no es amado de vuelta. Los médicos querían mantenerme hospitalizada más tiempo para observación, pero yo tenía una urgencia ardiente de comenzar a cumplir el propósito que Jesús me había encomendado. 2 semanas después de regresar de la muerte, firmé mi salida voluntaria del hospital. Mamá me llevó a su casa, la misma casa de block en la zona 7 donde crecí, con el altar de la Virgen de Guadalupe en la sala y el olor permanente de incienso y tortillas recién hechas. Esa primera noche en casa, me arrodillé frente al altar que había despreciado durante décadas y oré mi primera oración genuina en 30 años. Jesús, perdóname por mi arrogancia, por mi ceguera, por todos los años que negué tu existencia. Usa mi vida ahora como quieras. Soy tuya completamente. Los siguientes meses fueron una transformación radical. Renuncié a mi posición como enfermera jefe en el Hospital Roosevelt. No porque dejara de creer en la medicina, sino porque Dios me mostró que mi nuevo llamado era ser puente entre la ciencia y la fe. Comencé a dar mi testimonio en iglesias, primero pequeñas congregaciones en barrios humildes de Guatemala, luego iglesias más grandes, hasta que eventualmente pastores de toda Centroamérica me invitaban a compartir mi experiencia. Mi mensaje era siempre el mismo, el que Jesús me había encomendado.
La verdadera ciencia de Dios es el amor en acción. Les advertía a los líderes religiosos sobre el peligro de construir imperios en el nombre de Dios mientras sus corazones estaban vacíos de amor genuino. Les contaba la visión de pastores famosos siendo rechazados en las puertas del cielo porque sus registros celestiales estaban vacíos a pesar de sus mega iglesias y programas de televisión. No importan sus títulos teológicos ni cuántos versículos memoricen, les decía con la autoridad de alguien que había estado al otro lado. Lo único que cuenta son los registros del corazón, y esos no se pueden falsificar. También hablaba a profesionales de la salud, a médicos y enfermeras escépticos como yo había sido, compartiendo desde mi experiencia científica que la conciencia no es simplemente producto de reacciones químicas cerebrales. Estuve muerta 12 minutos, les decía mostrando mis registros médicos. 0 actividad cerebral, 0 latidos cardíacos, pero mi conciencia estaba más viva que nunca. Vi, escuché, experimenté una realidad que trasciende las leyes de la física. La ciencia y la fe no son enemigas cuando ambas glorifican al Creador. Varios meses después de mi experiencia, recibí una llamada que me hizo llorar de alegría. Era Gabriela Hernández, la adolescente que había intentado suicidarse y a quien yo había atendido meses antes de mi muerte. Señorita Francisca, me dijo con voz emocionada. Acabo de leer su testimonio en un blog cristiano. Usted fue la enfermera que me salvó en febrero. Y quiero que sepa que yo oré por usted cuando estuvo muerta. Sentí una urgencia inexplicable de orar, y ahora entiendo por qué. Dios me usó para interceder por la persona que me salvó a mí. Nos encontramos en una cafetería de la zona 10, y pasamos horas llorando, riendo, adorando juntas a un Dios que teje historias de redención tan intrincadas que solo Él puede concebirlas. Hoy, 3 años después de mi muerte y resurrección, trabajo como coordinadora de capellanía en un hospital privado de Guatemala, combinando mi experiencia médica con mi llamado espiritual. Cada día visito pacientes, pero ahora lo hago diferente. Ya no soy la enfermera atea que despreciaba las oraciones. Soy la mujer que murió, vio el cielo, y regresó para decirle al mundo que el amor es la única medicina que trasciende la muerte. La lección que aprendí y que comparto con cada persona que encuentro viene de 1 Corintios capítulo 13, versículos 2 y 3. Si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe para trasladar montañas, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Durante 15 años perseguí el conocimiento científico, acumulé títulos, construí una carrera exitosa, pero mis registros celestiales estaban casi vacíos porque faltaba lo único que realmente importa: amor. Si tú que lees o escuchas este testimonio eres un líder religioso, te ruego que examines tu corazón hoy. ¿Estás construyendo tu reino o el reino de Dios? ¿Tus sermones están llenos de amor genuino o de ambición disfrazada de piedad? Recuerda que Jesús dijo en Mateo 7, versículos 21 al 23, «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Y si tú eres como yo fui, un escéptico, un ateo, alguien que solo cree en lo que puede ver y tocar, te digo con absoluta certeza científica y espiritual, Dios es real, la vida después de la muerte existe, tu conciencia es eterna, y cada acción de amor, por pequeña que sea, queda registrada para siempre en los libros del cielo. No esperes a morir para descubrirlo como yo lo hice. Abre tu corazón hoy. Oremos juntos. Padre Celestial, vengo ante ti reconociendo que el conocimiento sin amor es vacío. Perdóname por las veces que puse mi intelecto por encima de tu sabiduría, mi orgullo por encima de tu gracia. Hoy abro mi corazón a tu amor transformador. Muéstrame cómo amar genuinamente, cómo ser tu instrumento de compasión en un mundo que sufre. Que mi vida sea un registro celestial lleno de actos de amor verdadero. En el nombre de Jesús, amén. La fe y la ciencia no son enemigas cuando ambas glorifican al Creador. Yo soy prueba viviente de que Dios puede tomar a la más escéptica, a la más endurecida, y transformarla en testigo de su gloria. Si Él lo hizo conmigo, puede hacerlo contigo. Solo tienes que estar dispuesto a soltar el control y decir, Señor, muéstrame tu verdad.
Y te prometo, basada en mi experiencia de 12 minutos al otro lado del velo, que él responderá de formas que transformarán tu existencia para siempre.